Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy en este día sábado 18 de abril. Quiero que fuera vean de Yara, Iñero Viveo Boruyan de una segunda semana que estamos hoy concluyendo con este sábado 18 de abril. Resurrección, vida nueva, misericordia de Dios. Oñeme, eme cuaboa cuya lleva peñaneñe, ame peñane apitu ume. Yawa pues anguay señamiento uajay cua aru piñan de Yara, roguataceroina. Y la palabra de Dios hoy, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del 1 al 7. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad y de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Si ellos que recuerdan a la diaconía, diácono. Coabe entonces van a echar a suerte, le van a elegir. En este caso dice, vamos a elegir a quienes puedan hacer este servicio. Todos los números son importantes, ¿verdad? Los 12, quiere decir que aquí ya estaba también Matías entre ellos, habían elegido. O ya pues llegó Vela y equipo completo. Eso quiere decir universalidad, queridos amigos. Entre lo que te ñamañaña, hendú. Pero la primera partecita nos presentaban los problemas, ¿verdad? Quiere decir que esto suele haber, nomás presentaban las quejas, dice, quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien, ¿verdad? Al hermano de la comunidad. Ñaña entender pauasuina, entonces bueno, ahí viene la solución, queridos amigos. Digo, cuya es pochicante, ¿verdad? Y muchas veces algunos hacen apenas voy a aparecer a la secta y de aquí para allá. Eso es porque no solucionamos nuestro problema desde Dios, y que pueda repercutir en la comunidad. Vaya, vos. Considera Dios íntima hoy. Entonces, llego a inventar la sectana, a inventar la religión, donde lo elemental y lo fundamental de mi predicación va a ser el diezmo. Y usted estaba ahí, vean, a recordar la secta. Lo esencial y lo fundamental va a la salvación, el diezmo, el que se la de platina, etc. Bueno, eso miramos un poco lo que sucede. Ahora, queridos amigos, ellos buscan solucionar. No es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios nos dediquemos a administrar los bienes, dicen. No se puede dejar la palabra de Dios simplemente por una cuestión muy humana, porque lo que mueve la humanidad, las consecuencias de lo que nosotros vivimos, es gracias al desarrollo profundo y la catequización y evangelización profunda de los valores y principios del Evangelio. Y por eso termina diciendo, nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra, mientras que estos hermanos nuestros, de la organización que hacemos, que son los diáconos, acuerdan entonces mañana vayata ñande, anique o faltañan de abute venba eve. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios como consecuencia nos cambia y nos hace mirar a la comunidad, al hermano. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.